Pero hermano, Dios les bendiga, amén. Amén. Vamos a darle inicio a esta doctrina. La otra semana que estábamos hablando acerca del reinado de Salomón, comenzamos con el reinado de Salomón, terminamos con el de Saúl, con el de David, y ahora entramos en el reinado de Faraón, de Salomón, perdón. Entonces ayer, en la semana pasada, hablamos del capítulo 1 y el capítulo 2, lo leímos, ¿cierto? De Primera de Reyes, estamos hablando del libro de los Reyes. Habíamos hablado acerca de que Salomón confirmó el reinado, haciéndole caso a su padre, hasta ahí fue el obediente, ¿verdad que sí? El rey David le dio unos consejos y dijo, mira, con este, cuidado con este y cuidado con el otro. Dice que aún su propio hijo, ¿verdad? El hijo de David también, que andaba con Absalón, quería darle un golpe de estado y bueno, ya eso lo vimos la semana pasada. Entonces yo le voy a estar invitando que nos estemos ubicando en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, porque allí quedamos en el capítulo 3, cuando Salomón, después de adquirir el reinado, él opta por casarse, amén. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué tuvo que casarse con la hija de Faraón en Egipto? En ese tiempo, hablando de Faraón en Egipto. Y hermano, a veces uno se hace la pregunta, en el antiguo pacto, Moisés se casó con una mujer cusita, José se casó también con la hija de Faraón, Salomón se casó con la hija de Salomón, pero cuando hay un propósito, hermano, no es tanto, no se ve tanto el pecado. El pecado se ve cuando entra la idolatría, y eso es lo que quiero que aclaremos, porque a veces nos metemos más con el fornicación y adulterio terrenal, que no estoy diciendo que sea buena, y se nos olvida la fornicación espiritual, o sea, el adorar a otros dioses, el adulterar la palabra. Es más grave adulterar la palabra que adulterar con una mujer. Pero nos enfocamos en el adulterio de un hombre con una mujer. Pero no importa que se monte alguien aquí y predique lo que no está. No importa. No éxito, déjalo quieto. Y el error que se comete, porque esos son llamados herejes. Porque enseñan falsas enseñanzas y tuercen la palabra. ¿Y por qué la tuercen? Porque le dan la interpretación que ellos quieren. No tienen una intimidad con Dios, no tienen una revelación con el Señor, y lo que a ellos se les viene a la mente es lo que ellos predican. Pero la palabra dice, hermano, que ella se interpreta a sí misma. Cuando usted y yo tenemos interés en buscar de Dios, en leer, en ayunar, en orar, en buscar ese rostro de Dios, seguro viene la iluminación, pero no humana, sino la de arriba. Entonces hoy en día vemos las iglesias golpeadas. ¿Por qué? Por este tipo de personas que creen que se la saben todas y que ellos no son ejemplos ni siquiera en su propia vida terrenal, pero si quieren gobernar el pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo pretenderá gobernar la casa del Señor? Si en la casa del Señor lo que hay es puro sabio. Bueno, hermano, perdón que le interrumpa. Ahí donde yo le iba a hacer esa pregunta a usted, ¿verdad? Claro, se lo iba a decir personalmente. También, ¿cómo se llama? Lo que dicen oculto, ¿cómo que se llama eso? El pecado oculto, ¿verdad? No solamente en fornicación ni nada de eso, ¿verdad? También hay, bueno, supuestamente, que también el pecado oculto es cuando aquella persona que no ora, no hace nada, no hace ayuno, bueno, es como un cántaro vacío. Va a la iglesia, puede coordinar, puede dirigir, pero es un cántaro vacío. También esa persona tiene pecado oculto, no delante de Dios, sino delante del hombre. Pero es que ahí es donde vamos. Cuando una persona tiene pecado oculto, y es algo que enseña, no, Dios respalda su palabra. No, cuando una persona tiene pecado oculto, pierde automáticamente el respaldo de Dios. Se puede hablar palabra de Dios, pero no se manifiesta a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, porque Dios es santo. Por eso es que... No es que yo tenga, no, vamos a poner, yo no estoy pecando en ese particular, pero espiritualmente estoy pecando en el sentido que yo no oro, yo no ayuno, yo no hago nada para Dios, ¿verdad? Ni siquiera una alabanza, ni siquiera leo la Biblia, entonces me la paso con el teléfono 24/7. Eso sí. También es un pecado. Exacto, que sabe hacer lo bueno y no lo hace descontado como pecado. Pero yo le voy a decir, antes que entremos en el tema, ¿verdad? Yo le voy a dar una cita para que la leamos. Y ahí nosotros nos vamos a anotar algo.
nosotros vamos a ver, hermano, vamos a ver algo. Vamos a anotar. Y ubícate primeramente en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3. Sí. ¿Está allí ubicado? Ok. Busque. Vamos a leer en el 3 y después llegamos allá porque después. No hay que confusión. Sí, no vamos a ir por orden. Vamos a leer en el verso 1 del capítulo 3 cuando dice Salomón se casa con la hija de Faraón. Amén. En palabras la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Allí yo quiero que usted y yo, ¿verdad?, notemos algo. Dice que cuando ellos sacrificaban en los lugares altos era porque no había un templo, no había una casa de oración como tal. Sabemos que en los tiempos del reinado de David ellos tenían sacerdotes y ellos hacían sacrificios, ellos hacían altares. Estudiamos la parte de David también que dice que el arca representaba la presencia de Dios y que en la guerra ellos iban con el arca o ellos iban bajo la cobertura de Dios. Dice que también David dice que en su corazón, cuando él vino de una guerra, él vio que su casa era lujosa, que él vivía en una mansión, que Dios le había permitido ganar las batallas, tener dinero, que era un hombre valiente, pero cuando vio el arca la vio entre cortinas. Y dice que en su corazón David propuso y dijo, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, su arca del pacto esté entre cortinas y que yo viva en un palacio? Entonces David propuso en su corazón edificar un templo, edificar una casa, y dice que Dios, el profeta le dice, ¿verdad?, que Dios le agradó lo que él deseó en su corazón, pero no le permitió hacer la casa porque sus manos estaban llenas de sangre inocente. Esto es de Urías, ya usted conoce la historia, ya lo estudiamos eso, pero luego Dios le dice, bueno, después de eso, esa casa la edificarás Salomón, tu hijo. Yo te permitiré que tú hagas los planos. Dios le da los planos, le da las coordenadas, le dice cómo iba a hacer todas las cosas, al igual como Moisés. Y bueno, él le pasa los planos a Salomón. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Que Salomón, cuando le toca tomar el reinado, que es donde estamos leyendo, él dice que ya los sacrificios no iban a ser en los lugares altos, sino que los sacrificios vendrían al templo, a hacer el pacto con Dios. Entonces usted va a entender más adelante algo. Entonces en el verso 3 dice Salomón pide sabiduría. ¿Cree usted que una persona que maneja un pueblo tiene que ser sabio? ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría en sí? Porque los 7 espíritus de Jehová está el espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría para mi hermana Romana? Bueno, ¿cómo te diría yo? Primeramente pedírsela a Dios, porque humanamente uno no lo va a hacer, ¿verdad? Y tener mucha paciencia y saberse llegar a las personas, saber llegar a darle la palabra a la persona, o saberse aplicar, ¿verdad? Porque sabiduría no solamente yo lo sé todo, porque muchos dicen yo lo sé todo. No, o sea, con saberlo todo es conocimiento. Exacto, pero... Sabiduría es otra cosa. Bueno, para mí yo entiendo sabiduría en ese sentido, pues. No se puede ser sabio si antes no tienes conocimiento, pero Exacto. Tú ves los cabezones diciendo mucha teología, mucho estudio. Yo le digo algo, la persona que gobierne debe ser una persona no neófita. Y la palabra neófito quiere decir burro, con orejas de burro. Porque si no se sabe conducir él, ¿cómo va a conducir a otro? Pero no es el conocimiento humano, es el conocimiento de Dios. Hay sabiduría terrenal, que es diabólica, que es el hombre sabio en su propia opinión, y está la sabiduría de Dios. Espiritual. Y Salomón dijo, yo necesito la sabiduría de Dios, porque el pueblo de Jehová, Israel, es muy duro de ser y son cabezones. Entonces, yo como soy joven,
porque él agarró un reinado siendo joven, dijo, ¿cómo voy yo a gobernar un pueblo tan fuerte? Y él le pide, le dice a Dios, bueno, yo no me niego al trabajo, pero dame sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es poner en práctica lo que ya usted sabe. Porque usted puede tener el conocimiento, por lo menos dice que las palabras blandas calman la ira, ¿sí o no? Eso lo dice la Biblia. Pero si usted conoce eso y usted ve una pelea y usted se mete a pelear también, usted no tiene sabiduría. Usted tiene el conocimiento porque sabe que si una palabra blanda calma la ira, porque no la pone en práctica. Dice que aún el necio cuando calla se hace sabio. Entonces, ¿por qué a veces andamos hablando cosas que no entendemos y nos hacemos necios? A veces queremos explicar las cosas de Dios y los misterios sin conocerlos y torcemos la palabra. Porque es una mala interpretación que yo tengo, que yo pueda tener para no meter a nadie. Entonces yo tengo que velar en el momento en que me monto aquí en este lugar, yo tengo que saber manejar lo que voy a predicar, porque en lo que me bombardean a preguntas, ¿cómo hago? Si yo voy a dar un tema, tengo que conocerlo. ¿No es así, hermano Manuel? Si yo estoy explicando algo y alguien me levanta la mano y me dice, hermano, yo ahí no entiendo mucho, explíqueme esto. Bueno, no, yo tampoco sé eso. ¿Para qué te metes ahí? Bueno, hay un punto ahí importante en esa misma historia de Salomón. Creo que esa es la donde vas a llegar ahorita. Si mal no me equivoco, donde el Señor le permite a Salomón actuar con sabiduría en una situación que estaba pasando. Sí. Dice que había dos mujeres que tenían un hijo. Sí, A una se le murió uno y le agarró la de la otra. Entonces llegaron delante de él y él con sabiduría actuó y le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Para que ninguna de las dos pelee, vamos a picar al muchacho por la mitad. Entonces, la que no era la mamá dijo, bueno, está bien, mitad para ella y mitad para mí. Pero la que era la mamá dijo, no, entréguenselo a ella. Entonces, Salomón actuó con sabiduría en ese momento. Sabió cómo manejar la situación para llegar a un resultado bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría, nosotros podemos conocer la situación, pero ¿de qué manera nosotros actuamos? La sabiduría nos va a llevar a hacer las cosas de tal manera en que podamos obtener algo bueno de esa situación. Pero el que no tiene sabiduría actúa de una manera mal, errónea y hace que las cosas se empeoren. O sea, la sabiduría es cómo yo me dirijo en una situación, cómo yo me manejo en la situación que estoy atravesando o la condición que estoy viviendo para poder llegar a un bien. Esa es la sabiduría. Claro, pesar. Todo lo que a mí me llegan informaciones de todo tipo, porque a mí me habla Dios, pero también el diablo también habla. ¿O no es así, hermano Franklin? Sí. Entonces yo debo pesar por la palabra toda la información que me llega. Y cuando yo me hago diestro y digo, ya va, este no es el lenguaje de Dios. El que no conoce la Biblia, ¿cómo sabe si el diablo le habla? Si el enemigo también usa la palabra, solo que la distorsiona. Pero si yo la conozco, ¿cómo me engaña? Por eso dice que Israel pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿el conocimiento cómo se obtiene? ¿Estudiando o no? Y entonces, ¿por qué critican al que estudia? ¿Por qué criticamos al que estudia? Porque nosotros no estudiamos, no queremos estudiar y entonces bombardeamos al que estudia, porque entonces empezamos a decir que es altivo, que cree que se la sabe toda. Porque esta persona que estudia, hermano, dice la Biblia que el que toca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, si usted, yo le digo algo, ¿será que Dios es injusto? Si la hermana Román se mete 3, 4 horas diarias a leer la Biblia y yo la leo 5 minutos, ¿a quién le va a dar más Dios? A ella. Pero entonces como yo veo que ella, Dios la exalta, la levanta, la honra, entonces yo vengo a bombardearla a ella porque yo quiero lo que ella tiene, pero no quiero meterme a estudiar como ella estudia. ¡Qué fuerte! Tú ves hoy en día los educadores y los obreros se ponen bravos, pero ¿quién merece ganar mejor sueldo? ¿El licenciado o el obrero? Usted ve la milicia. Hay gente que estudia en el área, en la escuela académica, donde salen de subtenientes y terminan siendo generales. Pero está el soldado militar que paga servicio. ¿Está bien que el soldado que paga servicio 2 años gane igual a un general? Entonces ahí es donde nosotros pensamos de que dependiendo su búsqueda y la mía, es que Dios nos va a dar. Porque Dios no hace acepción de personas, pero sí hace distinción entre el que le busca
y el que no le busca, el que se guarda y el que no se guarda. Entonces, si Dios respaldara al desobediente, ¿para qué yo me guardo? Tenemos todo ¿Verdad, hermano Franklin? Si yo andando como ando igual, si Dios va a hacer lo mismo, ¿para qué me voy a guardar? Hermano, fíjese una cosa, y disculpe que le interrumpa. Y oí, usted sabe que el malo, él actúa diferente a la ocasión. Él puede actuar como Lucifer, como Satanás y como el diablo. Que el Señor lo reprenda. Sí, Amén. uno tiene que conocerlo en esas tres características para saber en ese momento quién se le está presentando, para uno saber la forma que va a actuar. ¿Por qué le digo esto, amigo? Porque ahorita la gente está haciendo las cosas como no le agradan a Dios. Entonces, habla en la Biblia, se lee un versículo y dice, ay, el Señor me habló. Es que yo creo que el hablo me habla. No, ese no es el Señor. Ese es el primerito, el de luz ese, que te hace creer Que es Dios. que es Dios para mantenerte en tu ignorancia Engañado. cautivo a Él. Eso es lo que llamamos el velo. Eso lo vamos a estudiar más adelante y vas a ver. Nos vamos a llevar eso de tarea. Porque si Jehová es luz, ¿cómo es que Jehová habita en tinieblas? Jehová se presenta como tinieblas. Hay un punto importante. Eso vamos a llegar y usted va a quedar así, va a rascar. Hay un punto importante que nos enseña el apóstol Pablo, y esto debemos notarlo y entenderlo nosotros. Y es que la Biblia dice que Jesús, llevando cautivo la cautividad, dice la palabra, dio dones a los hombres. Y él dijo, y constituyó a uno, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Porque cada quien cumple una función. El evangelista no cumple la función del maestro, el pastor no cumple la función del evangelista. Todos tenemos una función. ¿Por qué? Porque aunque el pastor es pastor y sabe dirigir, es un líder que sabe dirigir, no tiene la misma sabiduría y conocimiento que tiene un maestro. Y por eso el Señor constituyó maestros para edificación. Porque la misma enseñanza que tiene un pastor no la tiene un maestro. Y la misma enseñanza que tiene un evangelista no la tiene el maestro. Por eso el Señor constituyó, y el Señor y el apóstol Pablo lo dijo claramente, dijo que a los ancianos ténganlos por doble honra, más aquellos a los que se encargan en enseñar. O sea, hay un peso sobre aquellos ancianos que se encargan de enseñar, a una doble honra, es lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que ellos tienen la responsabilidad de ministrar la profundidad de la palabra que otra persona no tiene, la capacidad de poder alcanzarla. Hay personas que simplemente, aunque ayunan y oran y tienen búsqueda, simplemente no tienen la capacidad de poder entrar en una profundidad en palabra que otras personas sí tienen. Eso es un don que no todas las personas lo tienen. El don de maestría no todo el mundo lo tiene dentro de la iglesia. Es un don que Dios da a una persona en específico para enseñarlo dentro de la iglesia. Entonces nosotros no nos podemos poner en el mismo margen de una persona que tiene esa capacidad, porque es un don que si tú no lo tienes, por más que tú intentes o quieras hacerlo, no lo vas a alcanzar, porque es un don que Dios le dio a esa persona y no a ti. O sea, es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una posición dentro de la iglesia. Y lo que pasa es que hay personas que por el simple hecho de no poder alcanzar esa posición o llegar a ese don, nosotros queremos perjudicar y dañar a aquel que tiene ese don. Amén. Y no podemos llegar a eso. ¿Por qué? Porque aquel que conoce y sabe cuál es su posición en Dios no pelea por otra posición. Porque simplemente sabe que no tiene la capacidad que tiene él. Por más que quiera hacerlo, pero no la va a alcanzar a llegar, porque es un don que Dios le entregó a él y de él. Igual que el adorador, podemos cantar bonito, pero nunca vamos a llegar a la altura de un adorador. Hermano, ¿Verdad? y para agregar, ve, Manuel, al decir hermano Manuel, fíjate que en la palabra dice, en todas lleva una coma, pero donde dice maestro y pastores, no lleva coma. O sea que No dice pastores, maestros. O sea, todos los pastores deberían ser maestros. ser maestro, porque ahí la palabra no se para con coma. A los profetas le pone coma, a los evangelistas le pone coma, pero donde dice pastores y maestros no lleva coma. O sea que imagínate el conocimiento y la responsabilidad que tiene el pastor, que tiene que ser pastor y maestro, tiene que conocer la palabra. Claro, porque él es el que enseña los domingos y los domingos es escuela. Entonces debe manejar la maestría. Ok, vamos a seguir adelante, que se va a poner interesante más adelante. Dice así, en verso 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo.
y tú le has reservado a esta tu gran misericordia, en aquel en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ahí en el verso 9 está todo lo que él está diciendo. Salomón, antes de gobernar, dijo: ¿cómo podré yo gobernar un pueblo tan grande? Dame un corazón entendido para hacer justo juicio. Y yo le pregunto, ¿será que los líderes de hoy en día, metiéndonos nosotros, necesitamos sabiduría para hacer justo juicio? Porque ¿cómo hacemos acepciones de personas? A este le dejamos pasar cosas, pero a este no. A veces Jesús dijo a los sacerdotes de aquel entonces: ustedes a la verdad cuelan el mosquito, lo poquito, pero el camello lo dejan pasar. Y eso es como que hay pecados que son pequeñitos y metemos disciplina y le armamos guerra y berrinche y nos levantamos contra aquella persona por algún defecto. Pero viene un pecador más grande y a ese sí adoramos, a ese sí lo exaltamos y a ese sí le damos lugar de honra. Eso no es, colamos el mosquito, pero dejamos pasar camello. Pero ese también le dan duro. Ese va porque va para el fuego. Porque yo le digo algo, los grandes hombres pecadores de la historia en la Biblia nos relatan que el pueblo los adoraba. Los falsos reyes, los reyes de Baal, y la cuestión y la sinvergüenzura, el pueblo estaba alegre con ese tipo de gente. Pero cuando venía verdaderamente un hombre maravilloso como Cristo, mátenlo, mátenlo. Pero pues estaban ciegos. Sí. Ajá, porque le faltó conocimiento. Si fuesen conocidos que Jesús era el Hijo de Dios, no lo matan. Exacto. No lo matan. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que entender que dentro de la iglesia hay gente todavía con el velo. Hay gente ya libre, que Dios le rompió el velo y el cual ve claramente y discierne. Y hay gente que está como Saulo, persiguiendo al nacido de nuevo, persiguiendo al que trabaja. Usted nunca ve al chismoso hablando del que no trabaja. Dígame, ¿dónde en algún momento el chismoso va y dice: este no trabaja, que él no trabaja y este no trabaja? Siempre va a criticar que trabaja, porque siempre busca un defectico para criticar al que está trabajando. Pero ¿cuándo usted ha visto al chismoso criticando al que no trabaja? Pues como no ha hecho nada, ¿qué le va a criticar y no ha hecho nada? Es fuerte, pero así es, hermano. Porque nosotros debemos aprender a ver que a pesar de que todos los impedimentos que tengamos en una campaña, en una guerra espiritual, en una vigilia, en un servicio dominical, en un culto unido, ahí va a estar Dios, pero también van a estar las tinieblas tratando de impedir el servicio, porque hay una guerra espiritual. Nosotros en la campaña, gracias a Dios, vimos la gloria de Dios los 3 días, pero hubo lucha, hubo guerra, hermano. Los días fueron fuegos. Sí, pero Dios nos dio La victoria. la victoria, porque nosotros sabemos que íbamos para la calle y no íbamos a jugar. Los que iban de verdad. Los que íbamos a ministrar sabíamos que había una guerra fuerte, y la hubo o no la hubo. Sí la hubo, hermano. Entonces eso es lo que a veces la gente va porque para que me vean. A mí me mandó directo al baño. Gloria al Señor. Ahora vea esto. Entonces dice el 9: da pues a tu siervo corazón entendido, un corazón para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué él pide un discernimiento? Porque él sabe que le iba a llegar gente a darle buenos consejos y gente que le venía a dar malos consejos. Cuando una gente, hermano, no tiene discernimiento, se deja mover de cualquier chisme. ¿Sí me entiende? Es lo que le dicen los demás. Sí, cree y se deja llevar siempre por lo que oye. Y ahí no hay sabiduría. Y tampoco. Luego dice una pregunta: ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?
Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo: Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hablando en el antiguo pacto. Entonces yo le digo, hablar con Salomón debe haber sido tremendo, ¿verdad, hermano? Qué sabiduría. Si ese hombre escribió los proverbios, escribió todo eso, ese hombre tenía un conocimiento hasta de los bachacos. Ese hombre escribía de todo, porque era revelación y era lo que hablaba el hermano Manuel. Si Dios dio el que le puso el corazón entendido, y este hombre entendía los misterios de la naturaleza, los misterios, hermano, y los pudo plasmar allí, fue porque Dios le plació darle ese don. Porque Él lo pidió. Muchos dicen, dame la sabiduría de Salomón. Él lo pidió. Ahora dice, el 13, porque por haber pedido eso le añadieron otra cosa. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo las alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Luego viene la sabiduría, que era donde mi hermano Manuel estaba hablando, y vamos a ver cómo se interpreta la sabiduría. Este hombre, en un sueño, Dios se le presenta, Jehová recibe el don por medio de un sueño. Porque a veces decimos y creemos, hermanos, de que los dones se reciben nada más por la imposición de manos, o porque los dones se reciben porque otro te unja. No, hermano, aquí Salomón recibió esto directamente del cielo, porque en el sueño se le presentó Jehová, no sabemos de qué forma, pero se le presentó, y Jehová en la voz le dijo: bueno, te he puesto un corazón entendido, y dice que lo que él se levantó, lo primero que hizo fue buscar la presencia de Dios, fue donde estaba el arca. Entonces, a veces usted tiene cosas que usted está esperando que Dios se las dé, ya Dios se las dio. Estamos esperando que Dios nos las confirme con otros, ya Dios se las dio. Yo he recibido cosas que Dios me ha dado y me las guardo. No es el tiempo, pero yo creo que cada uno recibe de parte de Dios lo que Dios quiera darle a uno. ¿Sí me entienden? Pero si no nos ungen, si no nos ponen la mano, si no nos empatucan, no tenemos nada. No, hermano, eso es falso. Hermano, Eso es falso. A lo que decía el hermano Manuel, que la gente quiere todo poquito, pero ¿sabe por qué esa cosa también, hermano? Porque es que últimamente lo que se ve es que cuando uno va a la campaña, a todo el que le pone la mano, va a ser pastor, va a ser predicador, va a ser todo lo que le pone la mano. En muchas campañas que yo he ido, o sea, me he dado cuenta de eso. Ajá, por eso es lo que le gusta al pueblo. Pero es lo que te digo, entonces ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Acompañar a Manuel, que todo el mundo dice, ajá, Dios me dijo que yo iba a ser el cuarto bate, el novio de la madrina, y el Bautista estaba en el banco. O sea, de una vez ahí con esas cosas, ya lo quiebran, ya que... Pero eso es lo que le gusta al pueblo. Que no entendemos en el sentido de que los dones no del hombre. Los dones vienen del Lo Espíritu. reparte Cristo. Dice que hay dones del Padre, dones que da Jesús, que es el que dio los 5 ministerios, son los dones que da Jesús, están los dones del Espíritu Santo. Eso lo habla Pablo en la carta a los Corintios, habla de los dones del Espíritu. Eso lo representa y nos lo enseña. Pero ¿qué sucede? Es que a nosotros no se nos pueden dar cosas que por más que queramos no se nos pueden dar, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que nos vamos a envanecer. Por eso el apóstol Pablo lo dejó claramente, que a mí, para que no me exaltase desmedidamente, el Señor puso en mí un aguijón en mi carne, porque él sabía que por causa de todo lo que el Señor le dio y todo lo que Dios le entregó, él sabía que se iba a envanecer. Puede ser porque el corazón del hombre se envanece. Claro. Y a veces hay cosas que por más que nosotros queramos, Dios no nos las va a dar a nosotros, porque Él sabe nuestra condición humana y sabe que nos vamos a envanecer en lo que nos da. Por eso es que hay veces que hay cosas tan altas que nosotros no podemos alcanzar porque no se nos puede dar.
simplemente por esa razón. Nos perdemos. Porque nos perdemos. Sí, no, pero digo Porque que por eso es que hay personas que eso pasa. Hay personas que empiezan a imponer manos, esas cosas, pues se dejan llevar y se envanecen por Las el emociones. don que tienen. A veces hay dones de ciencia que Dios le da, a veces que Dios le revela, pero a veces que no, a veces que es la emoción del hombre porque quieren obtener fama, quieren ver que las personas lo están viendo, quieren crecer en el ministerio que ya tienen. Entonces, por esa causa utilizan sus emociones y eso causa distorsión en el pueblo de Dios. Y que muchas personas que se dañan por esa razón. ¿Por qué? Porque nunca fue Dios, fue su humanidad que actuó en ese momento. Y eso es lo que pasa. ¿Cómo se sentiría la hermana Vanessa que Dios la use y levante un muerto? ¿Estaría capacitada para sostener ese tipo de milagros? ¿O se vanagloriaría? ¿Me entiendes? Porque Dios quiere que hagamos cosas mayores que Él. Pero el problema no es que Dios no nos lo pueda hacer, es que no estamos preparados. Porque imagínate que la hermana levante las manos y caiga fuego. La hermana María Román. Imagínense en el barrio, oye, mira la hermana. Estaría la hermana Román capacitada para no tener orgullo. Si Dios la usa en una manera sanando enfermos, Sí, descendiendo fuego. Pero todo tiene que ver si Dios se lo dio. Lo que pase con Eliseo. Eliseo tenía Por tanta eso. unción que hubiera unos muchachos que le dieron caldo y él dijo, señores, vi unos osos. Y automáticamente vinieron los osos. O sea, que una persona con corazón malo venga teniendo esos tonos de Mata la espíritu, tierra. mata a toda esta comunidad completa. Ajá. Sienta fuego sobre la casa de este hermano que no me gusta. No, por eso Dios le da son cosas conforme que- a lo que. Por eso Dios, viendo el corazón del hombre, le da ciertos poderes al que puede dominarlo. Porque como no villa, hermano, imagínate que Dios le dé un iracundo, le dé el don de abrir la tierra y tragarse a la gente. No hubiera gente. Entonces, por eso Dios pesa nuestros corazones y nos da dependiendo la capacidad que tengamos. Entonces, vea esto, mire esto. Estas dos mujeres eran rameras, pero este hombre era tan sabio que este hombre pudo haber matado a estas dos mujeres. ¿Cómo fuera actuado un hombre normal, natural, sin sabiduría de Dios, si vienen dos mujeres rameras que no tienen valor para la sociedad y se comieron un muchacho, o partieron un muchacho? O sea, por el descuido, la otra mató al muchacho y lo asfixió. El rey él tenía autoridad, no tenía autoridad para colgarlas a las dos. Pero mire la sabiduría que él usó. Mire lo que Dios le permite hacer. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Y le dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que muerto. Y la otra dice, no más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo, y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. ¿Quién cree usted ahí que iba a tener el corazón de madre y iba a decir, bueno, prefiero perder a mi hijo, pero déjelo vivo? La madre. Pero la otra sinvergüenza de un mal corazón, de una vez, pártelo. Sí, danos, cómelo. Entonces, hermano, a veces nosotros tenemos que tener esta sabiduría de parte de Dios para saber cuando una persona actúa mal o actúa bien. ¿Sabe usted cuando una persona actúa con malicia o no la sabe? Yo sé, hermano, cuando alguien está hablando conmigo y me está hablando y me está preparando, por un lado me está diciendo, congraciándose conmigo, pero en lo que doy la espalda, está clavando los puñales. Yo lo sé. Y yo creo que usted también, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos discernimiento.
Pero hay personas que son confiadas, hermano, y viven cayendo en hoyos. ¿Por qué? Porque todas sus cosas se las cuentan a los que supuestamente se hacen pasar por amigos y resulta que lo que son enemigos, hermano. Porque estas dos mujeres vivían dentro de una misma casa o estaban habitando en una misma casa. Entonces, si usted o yo cometemos un error, ¿dónde se ve que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios? Cuando nosotros asumimos y decimos, el error lo cometí yo. Usted no busca dañar a otro, usted no busca dañar a terceros, usted asume, y eso es lo que mueve la mano de Dios, eso es lo que Dios le agrada, que usted y yo seamos responsables de cada acción que hagamos. Porque dice que si nosotros pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero si nosotros empezamos a justificarnos nosotros para dañar a un inocente, ¿cómo nos defiende Dios? ¿Cómo nos defiende el Señor si nosotros cada vez que salga algo malo empezamos a buscar culpables y tratamos nosotros de escondernos? Creo que no es muy sabio. Entonces el rey, lleno de la sabiduría de Dios, le pide y dice, tráigame una espada. Automáticamente se sabe que el rey no iba a picar al niño. El rey sabía la respuesta, el rey sabía y decía, automáticamente a la que no es madre de este niño va a pedir que le lo parta. Pero la que diga, no, mejor dáselo. Esa es la mamá del niño. ¿Sí me entiende? Usted a veces prefiere sacrificarse usted para que su hijo viva. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Dios? Dios sacrificó a su hijo, Cristo, para que usted y yo vivamos. Y ese es el principio del amor de Dios. Que el amor de Dios, mire, dice que todo. Que es paciente, que es bondadoso, que todo lo puede, que todo lo soporta, que no es iracundo, que no es vanaglorioso. ¿Sí me entiendes? Pero ¿cómo podemos decir que el Espíritu de Dios habita en nosotros si vivimos en chisme, en crítica, si no nos desagradamos cuando alguien surge, cuando alguien lo honra? Que por qué no me honraron a mí, por qué honran al otro, yo creo que yo sé más. ¿Será que Dios puede habitar en un corazón así? Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Porque si usted surge, yo me alegro. Porque si un miembro del cuerpo es honrado todo el cuerpo. ¿Sí o no? Pero a veces, hermano, hay egoísmo dentro de la misma sitio donde estamos, el entorno. Y ahí es donde está la sabiduría del rey. Porque yo le digo algo, si yo fuera rey, gobernando una nación, y a mí viene fulano de tal a decirme, ¿sabes qué? El hermanito fulano tal, anda a decir esto. No voy a saber yo que viene con mala intención. ¿Por qué lo honro? Mi deber es, tengo sabiduría de Dios, así, y usted, ¿verdad? Usted me está diciendo eso del hermanito fulano, ¿usted tiene prueba de eso? Sí, claro, pero no vaya a decir nada, no soy chisme. Quédese ahí sentadito que yo voy a llamar al hermanito para que me diga lo que usted me está diciendo delante de él. Porque para empezar, la Biblia dice que si tú ves a tu hermano fallar, vayas a él a sola y lo corrijas. ¿Lo fuiste a corregir? No. Entonces tú eres un fuera de orden. Porque al traerme una mala información de mi hermano, lo que va a hacer es que yo le agarre idea y que yo ataque a él. Porque Jezabel trabaja así. Jezabel nunca le hizo frente a los ungidos de Dios, pero siempre usaba la autoridad de una tercera persona, de una jerarquía, para poder gobernar, porque el enemigo sabe que el verdadero hijo de Dios se va a sujetar a una autoridad que haya Dios puesto. ¿Cómo hace el enemigo? El enemigo va a querer tomar la posición es de los líderes, porque él gobierna la iglesia si los líderes se dejan gobernar por un espíritu de rol o no. Y las congregaciones a veces se cierran porque hay líderes que se ciegan, hermano, y dejan y escuchan más las noticias malas, lo pésimo, y no confían en lo que tienen adentro y empiezan a confiar en lo que tienen afuera, y cuando vienen a ver terminan quedando solos, porque el enemigo va a empezar a traer gente de afuera para bombardear y para hacer guerra a los que están adentro. ¿Cómo hace el enemigo para dividir una iglesia? Crear cizaña y crear contienda de los que estamos adentro. Porque el origen de la primera iglesia, que todo era próspero, era que tenían todas las cosas en común. Cuando Nehemías fue a edificar el templo, dice que Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe,
dijeron, nosotros iremos y meteremos una zorra, meteremos un rumor, un rum entre ellos y que ellos mismos se dividan, porque si están unidos no podemos hacer nada. Entonces, si la iglesia es un nuevo renacer de fuego, Dios está diciendo que este año esta iglesia va a estar lista. Si Dios viene hablando de promesa, hemos visto la gloria de Dios. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a traer gente, ministros de Satanás, disfrazados como ángel de luz, que van a decir, aquí hay un principado, aquí hay división, aquí hay esto, para crear entre nosotros una ruptura. Y empieza entonces después el de la desconfianza. ¿Será la hermana que me va a traicionar? ¿Y si es aquella hermana que me va a traicionar? No, será aquel hermano. Y cuando empieza a crear esa división, el enemigo entra y la bendición se aleja. Yo no veo principado acá, hermano, Hermano, pero ahí te puedo interrumpir, pero ahí es donde cabe lo que está diciendo y lo que decía hermano Manuel. O sea, ¿cómo va a aceptar uno, verdad? Que venga alguien de afuera a dar una predica, porque le hayan invitado a decir sus locuras, y que aquí los que están en la iglesia no los corrijan en el mismo acto, para cortar eso de una vez. ¿Por qué dejamos que él tiró la semilla, la dejamos ahí, y dejamos que la gente murmure, y después cuando haya pasado el terremoto es que queremos ya reconstruir las cosas? Si alguien trae una palabra que se sabe que no es, en mi ignorancia digo yo, en la próxima reunión que uno tenga, hermano, mire, vengan acá, vamos a estar claros, esta prédica que dio, esto aquí, falló por esto y por esto, vamos a estar pendientes y ojo visor. No, pero nosotros hemos aprendido de eso. Nosotros hemos aprendido de eso. Eso pasó en un tiempo, pero ya no. ¿Verdad, hermana? Pasó en un tiempo gente que se montó aquí, en este mismo lugar, a crear discordia entre nosotros y las bendiciones se habían trancado. Quiere decir que si ahorita las bendiciones se han abierto, es porque estamos unidos. Porque es imposible, hermano, que Dios abra los cielos si estamos desunidos. Y si Dios ya empezó a abrir la gota, así sea goteando, pero están cayendo bendiciones o no nos están cayendo bendiciones, quiere decir que estamos unidos. Que el enemigo quiere otra vez volver a meter división. Siempre ese es su trabajo, pero eso es si usted y yo le damos lugar. Porque Nehemías no le dio lugar. Dice que Nehemías con una mano edificaba, ¿verdad?, el templo, y con la otra mano tenía la espada, porque estaban en guerra. Nosotros estamos en guerra, pero estamos edificando. Estamos en guerra, o sea, estamos trabajando en lo secular, pero al mismo tiempo tenemos la espada en la mano para cuando venga el enemigo a querer atacar, le clavamos la espada. Ahorita más bien no se montan aquí tanto así. Aquí pasó 2 casos que lo que me voy a hacer. Fuerte. Dios mío. Mira esto, el 24. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Él enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo, y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Allá hay un secreto, hermano. Cuando una persona es malintencionada, ¿se puede prender o no se puede prender? Porque la persona vive criticando lo que usted está haciendo. Pero entonces dile, bueno, pero vamos a hacer algo, vamos a quitarle lo que tiene el varón y te lo damos a ti para que tú hagas lo que él hace. No, ni para mí ni para él. Ah, tú eres el sinvergüenza. Porque tú lo que quieres es que se caiga el ministerio, porque no lo puedes llevar tú, pero tampoco quieres que el otro lo lleve. ¿Pasa o no pasa? Y ahí el rey había obtenido la sabiduría de Dios. Porque Dios, hermano, nos deja el manifiesto. ¿Quién iba a engañar? Y vea lo que dice el pueblo. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella el vivo y no lo matéis, y ella es su madre. Y todo Israel oyó al juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces la gente dice, ay, la gente es sabia en su propia opinión, porque lo dice la Biblia. No hay que tener sabiduría, porque la sabiduría también envanece, la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios te enriquece y no añade tristeza
alguna. ¿Cuántos de nosotros queremos tener sabiduría de Dios? Yo quiero tener sabiduría de Dios, hermano, para hacer justo juicio. Pero el que no conoce, el que no maneja bien la espada, busca versículos donde habla de la sabiduría humana, que es terrenal, que es diabólica, y la quiere meter y ligarla a la sabiduría de Dios. Ese es como el que usted ponga a cocinar en la cocina y en vez de echarle sal a las caraotas le eche azúcar. Colombiano. ¿Me entiendes? Porque de repente usted lo ponga a hacer café y en vez de echarle azúcar le eche sal. Porque no sabe. Entonces cualquiera, ¿usted cree que en verdad el altar, este lugar aquí, cualquiera se puede montar? No porque sea más santo, sino por el peligro de lo que enseña allá abajo. Más que todo Dios cela este lugar, porque Dios le dice a Pablo le dice a Timoteo, cuídate Timoteo de ti mismo, de la doctrina que tú das, porque te perderás tú y perderán todos los que te oyeren. Pero a veces tenemos esto acá, excita, no importa, no sabe mucho, pero dejémoslo. Ese es como darle a un niño de 1 año una hojilla. ¿Por qué no le dan una hojilla a un niño de 1 año? Porque se va a cortar. Dele este lugar a una persona que no maneje Biblia y me dice cómo le va. Ponga a alguien aquí que no maneje la espada. ¿Qué va a dar, hermano? Si usted y yo no nos llenamos de Dios, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo voy a predicar un versículo, yo tengo que hablar de todo el capítulo de donde sustraje el versículo. ¿O no es así? Porque si yo leo nada más el versículo, de repente yo termino diciendo algo que no dice el capítulo. Y el que leyó el capítulo dice, es una herejía, está diciendo mentira. A Pablo, ¿se le informaba o no se le informaba cuando estaba preso? ¿O era Dios que le revelaba? ¿O tenía alguien que le informaba? ¿Está segura de eso? ¿Qué dice usted, Manuel? ¿Qué? ¿Pablo le revelaba el Espíritu nada más o había gente que le informaba en la cárcel cómo estaba la congregación? La Biblia dice en Corintios que cuando habló del alboroto que había en Corintios, dice la palabra que Pablo fue informado por una familia, la familia de los de Chloe, le informaron acerca de la situación que estaba pasando en Corintios en ese momento. Pablo estaba en la cárcel, pero hubo alguien que le llevó la información de lo que estaba pasando. Fui informado por los de Chloe, que hay entre vosotros división. Vámonos a 1 Corintios, para que no se lleve la duda. Por eso es que yo no puedo sacar 2 versículos o 3 versículos y no leer todo el contexto, hermano. Eso es como que cuando las personas agarran Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así dice Pablo, y así también lo decimos nosotros, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nadie sabe la condición que vivió Pablo, la situación que vivió Pablo para poder decir ese versículo. Porque todo el mundo lo dice, pero No lo sostiene. él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El libro de Filipenses fue el último de los libros escritos por Pablo. ¿Sabes cuántos años tuvo que vivir Pablo y las persecuciones que vivió Pablo para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Oh, Capítulo 1, verso 11 de 1 Corintios. ¿Quién lo lee? lo hemos visto en la cuarta parte de lo que vivió Pablo. Léalo cualquiera ahí. Y me dice si le informaban a Pablo o no le informaban, pues. Tenemos la palabra del Espíritu Santo. Amén. 1:11. Sí. Dice así, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ajá, léalo ahí. ¿Fue quién fue informado por quién? Por Chloe. ¿Y quiénes eran los de Chloe? ¿El Espíritu Santo? Los de Chloe no. Los de Chloe era una familia que estaba en un hogar, que tenían como una célula, porque acuérdense que ellos eran perseguidos por la iglesia romana, y entonces ellos hacían su culto en los hogares y tenían las cosas en común. ¿Y qué pasó? Que dice que los de Chloe vieron que los hermanos estaban entre celos, contiendas, pleitos, y le llevaron la información ¿a quién? A Pablo. Y Pablo desde la prisión, como autoridad, escribe la carta y la manda dentro de la iglesia y dice, he sido informado por los líderes que yo dejé, los de Chloe, que entre vosotros hay celos, iras, contiendas, peleas. Entonces no fue el Espíritu Santo que le reveló a Pablo. Que a veces decimos que todo tiene que revelártelo al Señor. No, hermano. A veces nosotros tenemos que revelarle al líder
la condición de lo que está pasando en la congregación, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que esta persona tome cartas en el asunto. Pero no, mejor no le digo nada, que lo monte así, porque yo no quiero tener problemas. Y si usted sabe que alguien está montado aquí y anda mal, ¿usted cree que eso no le cae, el juicio de Dios a usted por encubrir, por alcahuetear lo malo? Porque yo me acuerdo que en los tiempos de antes, hermano, cuando usted se iba a montar en esos viejitos ancianos, le decían al predicador, Oraban, no se monte, ayunaban. porque si se monta, usted anda haciendo esto, esto y esto, ¿verdad que sí? Si se monta ahí, me voy a parar y le voy a decir lo que está diciendo, lo que está haciendo. Venía el predicador y le decía al pastor, no hermano, tengo un cablecito pelado por ahí, no puedo predicar. Ah, bueno, ya sabe, mire, estamos orando y lo tenemos vistiado yo. Ah, no, pero ahora se monta aquí el que anda peleado con la mujer, el que anda peleado con los hijos, el que quiere poner a todo el mundo en orden, pero cuando tú le metes la lupa a la familia es un desastre. Así es. La Biblia dice que debemos ser de ejemplo, hermano. Para nosotros enseñar tenemos que ser de ejemplo. ¿O no es así? Nosotros, nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo. No solamente de palabras y no solamente pega gritos, sino que la gente quiera seguirnos a nosotros porque digan verdaderamente ese varón es un hombre de Dios. Verdaderamente esa mujer es una mujer entregada a la obra de Dios. Porque si nosotros exigimos lo que no damos, nos hacemos hipócritas. Bueno, pues, es que es lo que yo estos días estaba en la casa, hermano, estaba analizando eso y digo, pero ven acá, si nosotros en la iglesia no nos conocemos nosotros mismos, porque aquí no nos conocemos nosotros mismos, porque nunca venimos aquí a la congregación, hermano, y nos sentamos así como en familia a conversar, para conocernos, para no entender, sino lo que tenemos ya es una doctrina dispuesta. Llegamos, nos saludamos a veces unos con otros. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre, el que coordina, el que guía, el que predica, el que habla, y después salimos por ahí fleteados a la buena de Dios. Entonces, si yo como líder, no conozco las angustias o las adversidades que tiene mi personal, ¿cómo yo lo puedo dirigir y llamarme líder? Claro, hay que aprender. Ahora mira esto, hermano. Vámonos al 4, en el capítulo 4, porque mira cómo hacía Salomón. Mira, dijimos que tenía la sabiduría de Dios, ¿cierto? Ya Dios le había dado la sabiduría, ya había tenido el primer evento público donde el pueblo dijo, verdaderamente este hombre Dios le habla, porque lo que hizo no lo hace cualquier rey. Ahora ven el capítulo 4, acuérdense que eran 12 tribus, ¿cierto? De Israel. En el capítulo 4, verso 7 dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. ¿Qué entiende allí? O sea, uno de esos gobernadores tenía que abastecerlo a él por un año. ¿Cómo es? Por un mes Por un en año. el año. O sea, en el año lo abastecían todos los gobernadores. El hogar del rey, la casa del rey, el palacio. Él dijo, bueno, tengo 12 gobernadores en 12 tribus, vamos a hacer algo, aquí no pelea nadie, aquí todos por igual. Cada uno de ustedes un mes me va a abastecer la casa y donde yo habito y los míos. Entonces, el que le tocaba el primer mes, duraba 11 meses tranquilo, relajado. Y el segundo mes venía el otro. Y el tercer mes venía el otro. Y cada uno tenía responsabilidades. ¿Fue sabio Salomón en ponerle la misma responsabilidad a todos o no fue sabio? Y cada uno cumplía. Porque conocía, hermano, las condiciones de cada tribu y él. No, ahí él vio y dijo, cada uno va a ser por igual, va a mantener, va a mantener. Ahora yo le digo las algo. condiciones de cada uno no se iba a imponer como Si queremos trabajar en el templo de Dios, no, yo no estoy trabajando, no, yo tampoco. Ok, pero vamos a hacer algo, vamos a comprar 24 panes. Somos 12. Bueno, usted va a vender 2 panes usted, 2 panes usted, 2 panes usted, 2 panes usted. Usted va a equilibrar la carga sobre cada uno por igual y no es pesada. Pero si usted se la deja a uno solo, claro que va a pesar, hermano. Y eso es sabiduría de Dios. Por eso yo he tenido su experiencia particular. Como tú dices, hermana, Milagro me ha ayudado en ese sentido. No hemos agarrado millones, pero lo que hemos agarrado, gracias a Dios, que Dios lo ha bendecido. Se compraron las vigas aquellas, ¿verdad?
y se compraron estas, ¿verdad? Poco a poco, porque como dice usted, poco a poco va conociendo Dios y va llenando. Pero si trabajáramos todos por igual, ¿tú crees que ella no tuviera hecho eso? Mira, nosotros trabajamos aquí, hermana, y me guardo los nombres, pero eso lo vivimos aquí, tiempo pasado. No lo digo para señalar a nadie. Hubo una hermana que dijo, nosotros le dijimos, hermana, pero es que usted ni siquiera un desayuno, nada, no, yo sé que no está trabajando, pero ni siquiera agua, no se acerca ni al templo. No, porque yo no voy a traer nada hipócritamente. Dios tiene que ponerme en mi corazón que yo les traiga agua, si no, no les traigo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sincero. Pues dice, Sincero, promedio. Y yo dije, wow, o sea que tú No le tienes, nacía, no le nacía. que Dios tiene que ponerte en el corazón, traer un vaso de agua a los que están edificando la casa de Jehová. Emma no le dijeron ni casi nada de eso, porque lo único que dijo ella fue, bueno, yo por lo menos, yo no traigo ni agua, porque solamente cuando yo me lo dije, yo ni agua. Ahora yo le digo, y así ministraba en el altar. ¿Usted como líder cree que una persona que no se preocupe por la casa de Dios pueda ministrar aquí? Es fuerte, hermana. Yo no tengo, bueno. yo no tengo. ¿Qué cree usted, Manuel? ¿Puede una persona que no se interese en los asuntos de Dios ministrar acá? Su corazón está podrido. Lejos de Dios. Entonces, si está podrido, ¿qué va a dar de aquí para allá? Pero el fornicario, el adulto, el no monte. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría de Dios, De lo malo, saque lo bueno. ¿Sabe qué me agradó ese que usted está diciendo? Que fue sincera. Ya ella misma dijo, yo soy así. Ya si usted la coloca, usted quiere colocar un pedestal de oro, ya es su responsabilidad. Porque Sí. ella dijo lo que ella es. pero lo que te digo es esto, o sea, porque lo que estamos hablando es la sabiduría de Dios. O sea, yo no necesito, si soy líder, saber cómo anda cada quien porque me lo digan, sino por la manera de conducirse, yo sé cómo anda delante de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, en la casa de Dios quiere estar, hermano. Jesús a los 12 años dijo, cuando le regañaron, ¿dónde estaba? Nos mortificaste 3 días. No sabes, mujer, que en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y la Biblia dice que honres a Dios con todos tus bienes. ¿Y de quién es esta casa de oración? Mía. Entonces, si todos los asuntos que huelan a Dios, yo quiero estar involucrado. Entonces, ¿cómo está mi corazón? No con el hermano ni la hermana. Yo estoy hablando es con Dios. Y Dios lo va a Porque hacer, si no me preocupo por la casa de Dios, por la casa que todos venimos, ¿cómo puedo yo ministrar y hablar del amor de Dios cuando no lo tengo? Y yo te digo una cosa, hermano, como usted lo que hace con amor, Dios lo ayuda. Porque yo me puse a pensar, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo yo voy a comprar 2 vigas? Porque yo me comprometí con una, no con 2. Yo dije, bueno, voy a prometerme contigo, Dios, 2. Pero yo no tengo un fondo. Me llegó un bono. Con ese bono compré bambinos. Con esos bambinos fui juntando y fui comprando dólares, ¿verdad? Hasta juntar $60. Porque costaba 28 y 28 la viga, ¿verdad, hermano? Sí. Ajá, entonces ahí faltaba, yo puse los otros 4. Pero Gloria a Dios. eso es uno tener, ¿cómo es? El amor a las cosas de Dios. Porque ahora cuando se va, no es de uno. No, Mañana uno se va, se muere, ¿y a quién le queda? Al que va a venir, hermano. Usted sabe qué bonito eso. Yo veo en las grabaciones, yo tan bello que se ve el altar. Aunque está chiquito, pero se ve hermoso. Pero viene otro de afuera y le dice, no te congracies, pastora, porque la gente te dé. Ujú. Entonces, no, pastora, no te congracies con aquellos que te colaboran para que tú los pongas. Eso viene de Dios. O sea, no, congráciate con el que no pone, con el que no trabaja, con ese te congracias, pero con el que Pero ese te es bueno. colabora, con el que está contigo, con ese no te congracias. Pero ese es bueno porque usted no tendrá el respaldo de nadie, pero tiene el respaldo de Dios. Pero ¿me entiendes? Entonces, ¿por dónde viene el principado? El principado eres tú, papá, que vienes a crear división, Claro. a quebrar y a debilitar las columnas. ¿Por qué atacas a las columnas? ¿Por qué no atacas al sinvergüenza? Si es Dios, ¿por qué no llamas al que no trabaja y lo señalas? ¿Por qué señalas al que trabaja? El árbol que da buenos frutos Sí, es el que le porque, lanzan piedra. Yo no necesito tener muchos 4 dedos de frente y tener mucha llenura del Espíritu para saber que tú eres un cizañero y que vienes de las tinieblas.
Yo te digo una cosa, yo Es fuerte. lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo Porque todavía. cuatro palabras en lengua, ese de Dios. Ahora escúchame. Entonces, qué tremendo es, ¿sí me entiende? Ahora vea esto, vámonos al 6. Vea, ¿por qué Dios honró a David y a Salomón? Porque ellos dispusieron en su corazón trabajar en el templo. Exacto. El 6 dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, Sí. Capítulo 6. 6, Capítulo. sí, en el capítulo 6 de Primera de Reyes. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes, esto más o menos entre abril y mayo. ¿Oyeron? Acuérdense que ese es el calendario hebreo. Ajá. Pero entonces cuando nosotros no nos explica, dice el cuarto mes, usted dice enero, febrero, marzo, abril. No, así no es. Pero esa es otra harina de otro costal. Entonces dice, en el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo y lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Él hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo, del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor, y el aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el del medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 6 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa de alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Y así, hermano, Dios le dio todos los planos a David, y Salomón construyó todo conforme Dios le dijo a David, ¿verdad? Entonces, como vamos más adelantándonos, en el capítulo 7 dice, ¿verdad?, otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 3 años. Y la terminó toda. Ahora yo le digo algo. ¿Usted cree que Dios no vio con agrado que Salomón primero le hiciera la casa a Dios y después hiciera la de él? Pero a veces nosotros nos cerramos a la casa de Dios porque estamos construyendo la casa nuestra. Primero la nuestra y después la de Dios. Y usted no vio que en el reinado de Salomón fue el reinado que fue más próspero en riqueza, en dinero, en sabiduría, porque Salomón pudo ser lo que fuera, pero Salomón le dio al principio lo primero a Dios. Y si usted le da la técnica de que su vida sea próspera, que usted le dé lo primero a Dios. Pero cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando del templo y no de un hombre. No sé si usted me capta. Que a veces queremos honrar al hombre, pero tenemos la casa de Dios descuidada. Queremos mantener al hombre de Dios, queremos honrar al hombre de Dios, pero la casa de Dios, que es la casa que habitamos, donde nos reunimos, ¿cómo está la casa de Jehová? Porque hay gente que se congracia con hombres, sí es verdad, pero yo pregunto, a la hora de hacer algo a la casa de Dios, nos cerramos. Y agarramos a veces lo que es las malas interpretaciones, hermano, y descuidamos al huérfano, a la viuda y al menesteroso. Porque el diezmo de aquel entonces, cuando se lo daban a Levi, no era solamente para el sacerdote, era para el hijo del sacerdote, era para el albañil, el carpintero, era para el músico, era para todo el que trabajaba dentro de la casa de Jehová a tiempo completo. Se le prohibió del cielo trabajar en lo secular porque era tanta la demanda en el templo que ellos dedicaban su vida por completo al templo, y no solamente ellos, sino que iba el huérfano, la viuda y el menesteroso. Y lo primero que hace Jesús es pelear ¿con quién?
con los sacerdotes diciéndoles, no es necesario dejar de hacer una cosa haciendo la otra, porque vosotros os habéis olvidado del huérfano, de la viuda y del menesteroso. Yo le pregunto, ahorita claro, en Venezuela ya no se ve eso porque los sueldos no alcanzan, pero en un tiempo yo recuerdo que habían iglesias que entraba suficientemente dinero y iban y le daban a las ancianas que eran viudas, se les llevaba su comida, ¿o no? Sí, Al que estaba enfermo, también. había una comisión, ¿verdad? Había ¿cómo se le llama? Una directiva que siempre estaba pendiente, hermano, pastor, mire, no lo diga porque a lo mejor le da vergüenza a la iglesia, a los hermanos, pero hay una necesidad y en las iglesias donde yo me congregué, recuerdo que el pastor decía, hermano, mire, del tesoro se sacó tanto para una hermana X, no vamos a decir nombre, pero hay una enfermedad y está entre nosotros. Se va a suplir la necesidad. Y se sustraía de allí, de las finanzas, y se le compraba el medicamento. Y la iglesia es próspera. Porque dice que todas las cosas las tenían en común y es el origen de la iglesia, hermano. Que lo que si mi hermana Román está pasando un momento difícil, todos nos aboquemos y ayudemos a la hermana. Pero si entonces de repente ya no es la hermana, salió de todo, pasó un tiempo, ahora es la hermana Vanessa. Así como ella ayudó a Ramán, ella está esperando que todos nosotros nos aboquemos y ayudemos a la hermana Vanessa. Y así, hermano, la iglesia se mantiene firme y unida porque no hay acepción de personas. Pero si se enferma el hijo del ministro, todo el mundo corre, pide colaboración y le dan. Pero se enferma el hijo de Juanita, ¿y quién es Juanita? Que ella vea cómo resuelve. ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. Y por eso el corazón del pueblo se endurecía y dejaban de traer la ofrenda y el diezmo. Porque no veían que lo que venía para el huérfano, la viuda y el menesteroso se extraviaba y la gente decía, no, pues ya no vamos a diezmar y no vamos a ofrendar. Y vino una reprensión de Dios primero a los líderes y después al pueblo. Pero a veces hablamos lo que no entendemos. Hablamos lo que no sabemos. Y queremos congraciarnos sin tener ni siquiera la mínima idea de por qué fue dada una ley y para qué fue dada y por qué fue dada en aquel entonces. Ahora yo le digo algo. En aquel entonces el sacerdote tenía más trabajo. Eso lo estudiamos con Moisés, ¿verdad que sí? Dice que su suegro Jetro, todo el pueblo cuando tenía un problema, hermano, tenían que ir a Moisés para que Moisés le solucionara. En este caso Salomón también. Cuando tenían un problema, dice que estas dos mujeres vinieron a Salomón para que Salomón les solucionara. Porque el pueblo no gozaba de orar a Dios y no tenía cielos abiertos porque Cristo no había muerto. Pero yo le pregunto ahora, ¿el sacerdocio fue quitado de la tribu de Levi o no fue quitado? El sacerdocio fue quitado de la tribu de Levi y fue trasladado ¿a quién? A la tribu de Judá. Eso está en hebreo. Dice que el sumo sacerdote de una vez y para siempre, ¿quién es? Buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga. ¿No? Amén. Sí, póngalo ahí. Escúchame. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote de una vez y para siempre? No es Cristo. Cuando usted tiene un problema, usted no se arrodilla en su cuarto, usted no va a la presencia de Dios y usted no le cuenta su problema a Dios. Pero la gente de antes podía hacer eso. La gente de antes podía entrar en la presencia de Dios como entra usted y yo. No, hermano, no podían. Porque ellos para poder tener perdón de pecado tenían que llevar un animal. ¿Un animal a dónde? Al sacerdote. Y el sacerdote mataba un animal que no tenía que tener defectos para el perdón de pecado, para la expiación. Pero ese cordero, ¿verdad? Ya fue muerto perfecto, que era la imagen de Cristo. Ya Cristo fue crucificado dentro de un templo. Y ahora usted y yo somos lavados por la sangre del Cordero. Entonces usted es sacerdote del templo de Dios. ¿Y quién es templo y morada del Espíritu Santo? No es usted mismo. ¿Moraba el Espíritu Santo entre las personas en la antigüedad? No moraba. Entonces, ¿quién es su propio sacerdote? Usted es su propio sacerdote y usted es el encargado de que el fuego en el altar no se apague. Porque si usted y yo nada más nos llenamos en la iglesia, pero en la casa no nos llenamos, claro que nos vamos a apagar, hermano, nos vamos a entristecer.
Nos venimos a la casa de oración a gozarnos, pero tenemos que venir llenos de la casa. Y a veces suena feo lo que le voy a decir, pero hay gente que desempolva la Biblia. Cuando lee la Biblia es cuando le toca predicar. O cuando le toca un especial, o le toca coordinar, hermano Manuel. Ahí llega y desempolvan la Biblia y ahí es donde leen. Entonces así quieren enseñar. ¿Qué van a enseñar, hermano? Si nosotros tenemos que comer pan todos los días. Todos los días usted y yo tenemos necesidad de leer la palabra de Dios. Entonces vea ahí. Eso le dije yo anoche a Dios. Dios, dame más para poder leer más de tu palabra. Hay muchas cosas bonitas que uno necesita. Entonces ya vimos en el 7, hermano, ¿verdad? Que Salomón primero hizo la arca de Jehová y después hizo su casa. Ahora vámonos al capítulo 8. Porque estoy sustrayendo las partes más esenciales, porque recuerden que Salomón es muy amplio, hermano. El estudio de Salomón es muy amplio. Entonces después más adelante lo seguimos tocando, pero quiero ir tocando unos puntos para que cuando nos centremos en Salomón ya manejemos algunas perspectivas. Dice: Salomón traslada el arca al templo. Salomón traslada el arca al templo. Y dice así: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Esto viene siendo septiembre, ¿oyeron? Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en lugares, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca, sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, una nube espesa. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, por la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Luego dice: dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría ¿en qué? ¿Cómo interpreta usted esa palabra ahí? Y alguien me busca Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Porque Jehová habitaría ¿en dónde? En oscuridad. ¿Cómo puede un Dios de luz habitar en oscuridad a los hombres? Yo le tengo la respuesta. Pero no lo dijo en el sentido de que en la oscuridad es porque es donde están los que no entienden o no saben, y él va a hacer esa luz que lo va a iluminar a entender, no sé. De ahí se agarran las falsas doctrinas, de ahí salen diciendo que Jehová es el diablo, que el Señor reprenda a toda esa gente. Amén. Yo tengo la respuesta, ya se la voy a dar. Amén. Pero verdad que suena como que contradictorio. Por eso le digo, y Manuel lo decía al principio, no todos tienen la sabiduría de Dios para desglosar un pasaje oscuro. ¿Lo tienen ahí, Crónica? Léala, mi hermano. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad.
¿Cómo interpreta usted eso, hermano Franklin? Si Dios es luz. Pero es que, bueno, entendiéndolo así, a eso modo, porque tiene que llevar la luz a la oscuridad, porque Él es luz, tiene que habitar en la oscuridad para que resplandezca la luz en la oscuridad. Así como habla el Señor Jesús, nos enseña a nosotros en la carta de los evangelios. La luz inaccesible. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Luz. ¿En medio de dónde? De la tiniebla. Pero lea bien el versículo. Está fuerte. Dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Por qué tiene Jehová que habitar en la oscuridad? Porque Dios es luz inaccesible. ¿Qué pasaría si Dios se nos presenta a nosotros como seres humanos en la plenitud de la luz como Él es? Nos mata. Nos matan. Entonces la oscuridad que él está hablando ahí no es una oscuridad mala, es una nube densa. Dice que se llenó el templo de una nube densa porque Jehová descendió, y si Jehová descendía como luz no iba a quedar ni uno vivo. Entonces la nube representa la cortina, la venda, el velo. Él está hablando aquí de que Jehová, entre Dios, luz, y los hombres que habitamos en tinieblas, Dios tuvo que poner una venda para no matarnos. Pero no es que Él es tiniebla, sino que Él, como es una luz, en su Dios, en su soberanía, dijo: no, es que si me les presento como lo que yo soy, los extermino. Por eso dice que Él habita para nosotros como en tiniebla. Por eso es que usted y yo no conocemos todavía a Dios a profundidad, porque Dios es muy grande, muy amplio. Y nosotros no, en nuestra mente, hermano, nosotros todavía no entendemos, y hay cosas que no entendemos de Dios porque Dios es luz. Sí, realmente, bueno, Moisés fue el único que se atrevió a eso. Y fue Pocos. cuando él vio manifestar la gloria de Jehová a Pocos. través de las plagas y de lo que Dios hizo en Egipto. Pero él se atrevió y dijo: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Muéstrame tu gloria. Y el Señor a Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo a Moisés, quédate quieto. Haré pasar todo mi bien sobre ti, pero no verás mi rostro, porque no verás mi rostro y vivirás, sino que solamente verás mi espalda. Y solamente vio un reflejo de la espalda del Señor sobre él, porque fue el único hasta el día de hoy que nos enseña la Biblia que pudo verle las espaldas a Dios. No hay otro, porque los otros que vieron fueron solamente visiones del Padre, visiones, y quedaron medio tontos, como fue Daniel, como fue Ezequiel, quedaron medio aturdidos nada más con solamente una visión del Padre. Pero Moisés vio cara a cara el resplandor de la espalda del Nada Padre. más el resplandor vio la espalda. Y dice que Moisés bajó para acá, que brillaba como el sol. Imagínate tú que con solamente ve un poquitico, eso fue una migaja de lo que Moisés Más nos que enseñó. el sol, es el resplandor de Dios. Entonces yo le digo, hermano, mire, yo tuve una manifestación, sabe Dios que no miente. Ahora escuche esto, yo tuve una manifestación cuando tenía la rodilla izquierda, el cartílago desgastado, y yo en una visión, hermano, tuve una visión, fue un sueño, me oraban que Dios me iba a sanar, y era de operación. Yo caminando, yo subía la escalera y sentía que la rodilla me hacía atrás. Yo me montaba el cemento, ya no podía, sentía que se me iba a partir la pierna. Y cuando hacía frío me dolía duro. Y yo agarrado, Señor me va a sanar, y el Señor me va a sanar, y no fui a médico nunca. Y yo recuerdo que una madrugada estoy yo en la sala, porque en ese tiempo dormía en la sala de mi casa, y yo escuché una voz que me dijo: Jonathan. Y yo, hermano, fue algo tan real, que una experiencia que yo viví, que yo sentí que yo me paré, pero al mismo tiempo estaba como que era un sueño. Fue algo así como que estremecido, y me dijo: yo te dije que te sanaba, yo hoy te sano. Y me dijo: tienes desgaste en el cartílago izquierdo, me dio todo. Hermano, yo sé que yo caí de rodillas, porque cuando yo me sobrepasé, salí del mueble, caí de rodillas, y cuando quise levantar el rostro no pude, porque había una luz. Había una luz dentro, allí en la sala, así una luz tan inmensa que por más que yo quería levantar, la luz no me dejaba. Es como cuando hay algo que usted lo encandila, que usted quiere levantar y no lo deja ver. Y yo oí era la voz, y Dios me sanó la rodilla. Y cuando me paré en la mañana, me paré del suelo. Y yo dije, yo como que me paré dormido, como que estaba soñando. Pero, hermano, mire, yo ni pendiente que tenía la rodilla sana.
Y me paré, bueno, gloria a Dios, es una manifestación de Dios. Como a las 3 horas. ¿Qué pasó? Y mi rodilla me acordé. Mire cómo Dios me sanó. Una manifestación que si yo le digo que yo vi a Dios, no lo vi, pero vi la luz. Y era una luz resplandeciente, y era una luz así parecida, no era una luz normal así amarilla, era una luz como la de neón, como la de los carros por debajo, pero era muy penetrante. Y oí la voz y Dios me sanó, o sea, yo vi un pedacito nada más de luz. Imagínese, vea a Dios. Como la visión de Ezequiel. Imagínese. Ese que fue tan fuerte que Ezequiel tuvo que ser Imagínese. jalado por las guedejas. Imagínese. A poder levantarlo porque no podía. Y hay muchas personas que se jactan diciendo que Dios habló conmigo personalmente, el Señor trató, te dio mi padre. Ay, Dios mío. Ahora yo le digo, si yo no le fuera explicado esa parte, ¿usted la entiende? O se fuera ido con la duda, bueno, pero ¿cómo es que Jehová es tiniebla? Dígame si se pone a ver TikTok, donde salen los falsos maestros hablando de que Jehová es el enemigo. ¿Los confunden o no los confunden? Yo digo que está loco. ¿Verdad que sí, hermano Franklin? Sí, sí. Porque todo tiene un porqué y por qué está escrito, y yo tengo que sustraer de todo. Cuando yo voy a enseñar algo, tengo que conocer todo el capítulo y el libro. Pero si yo soy un desordenado y predico un versículo aquí, otro versículo por allá, otro versículo por allá, otro por allá, y ninguno encaja, voy a hacer una ensalada, voy a hacer un arroz con chocolate. Y voy a enredar a la gente. Sí, hermano, y lo que uno tiene que tener en cuenta cuando esa persona dice que Dios me dijo, uno tiene que rápidamente, como usted, como uno le la palabra, dice, pero ya va. Claro. Es que primero Dios no mamá era gallo de nadie, porque Dios te amaba y el momento te corregía. Dios no deja pasar una ofensa. Tú estás todo torcido y Dios te habla y no te va a corregir. Pero es una maravilla, ¿verdad? Pero una excepción. Ahora yo le digo, ¿verdad? Lo dejamos hasta aquí para la próxima clase. Ya puede trancar allí. Ya sabemos, llévese allí, estudie lo que es el velo.